Pues continuamos aquí en Café y Noticias y ya saben, estamos de este lado porque el día de hoy traemos una invitada aquí a Café y Noticias, invitada, diría yo, la doctora Leticia Merino, coordinadora de la Agenda Socioambiental 2024, porque acaban de presentar esta Agenda Socioambiental, un diagnóstico y propuestas que en donde se reúnen un grupo de 35 especialistas en diversos temas para impulsar esta agenda, acercar a quienes aspiran también todas estas propuestas que están concretas en este pequeño libro. Pequeño, más o menos, ¿eh? 150 páginas. Ay, nada más 150 páginas para hablar de algo tan importante como son las propuestas en medio ambiente. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Me encanta su programa. Muchas gracias, doctora, por el apoyo y por su tiempo. Y pues vamos a hablar, porque esta agenda tiene también como parte de su título diagnósticos y propuestas. Entonces, el segundo debate que vimos todos el domingo, pues tenía los temas clave, ¿no? Medio ambiente, se habló del agua, se habló incluso un poquitito ahí de minería, pero en términos generales, para empezar de lo general a lo particular, ¿cómo podría calificar usted la calidad de las propuestas que escuchamos el pasado domingo en materia ambiental de estos tres candidatos? Pues a mí, en general, me decepcionaron todas. Creo que Claudia Sheinbaum apuntó algunas cosas, pero bueno, se ha dicho mucho que el formato y el tiempo no ayudan, pero yo sentí que, por una parte, no se veía del todo el tema. Digo, el deterioro ambiental nos afecta a todos, el tema de la crisis del agua nos afecta a todos, el cambio climático nos afecta a todos, pero hay desigualdad tanto en las responsabilidades. Digamos, no se dijo que en este país el agua está acaparada. O sea que a partir de la ley de 92, que se hizo junto con el TLC, la ley minera y la ley nacional de aguas, se creó el mercado de concesiones y en la actualidad 7 corporaciones, creo que lo mencionó Claudia, acaparan más del 70% del agua concesionada. Entonces, si hablamos de desigualdad en el acceso, bueno, mientras unos tienen agua en exceso, cerveceras, refresqueras, mineras, grandes desarrollos turísticos, otros no tenemos agua o estamos comprando el agua, y no solo el agua para el consumo humano, que la crisis es muy grave, sino sufren los pequeños agricultores. El año pasado en Oaxaca se perdieron 80% de la cosecha de maíz. En la Huasteca los campesinos tienen 2 años sin cosechar. Digamos, si estos son los datos sueltos, pero esto genera no solo escasez de agua, sino hambre. Y las propuestas de tecnificar el campo, de tecnificar el riego, digamos, hay que entrar a atacar la desigualdad ambiental. Claudia mencionó muy de paso que se tiene que cambiar la ley de aguas. O sea, que la ley de aguas, si se analiza en el libro, entrega, como yo decía, el agua para las grandes empresas, dejando sin agua a la mayoría de la población, a los municipios y a los pequeños agricultores. Entonces, en un contexto de escasez y de cambio climático, es más urgente cambiar la ley del agua, que combatir la corrupción que hay al interior de la Conagua. Tampoco de esto se habló, se desarrolla en el libro. Rehacer esta institución, democratizarla, dar poder de gestión a las comunidades locales, a los municipios. Entonces yo creo que si hubo un cambio de ley, las soluciones tecnocráticas pues no sirven. Construir más presas no es la opción. También me pareció que en el tema, se insiste mucho en el tema de cambio climático como si fuera el único tema que nos afecta, como si el país debería de tener como prioridad ambiental cumplir con los acuerdos de París. Digamos, son importantes los compromisos internacionales, pero no son prioridad. En este país donde millones de gente se quedan sin casa, digamos, se quedan sin trabajo, se quedan en condiciones de dengue, paludismo, de exposición a enfermedades, como impacto de los huracanes. Esto tiene que ser la prioridad, atender la vulnerabilidad climática, la vulnerabilidad que genera sequía. Yo digo que México emite 1.90% de los gases de invernadero globales y sin embargo todo el territorio es vulnerable. Y se dejan de lado
digamos, si los responsables, pues no somos todos. Los responsables, por ahí se dijo en el debate, es el 1% o el 10% que emite más, que tiene un consumo de dispendio de energía, como en el tema del agua. Entonces, también sin cambiar esto no vamos a avanzar. Y a mí me apena que hay temas muy importantes que o se pasaron muy rápidamente o se dejaron de lado. El tema de minería, digamos, las mineras, Claudia lo mencionó en relación con Xóchitl. Efectivamente, Fox es uno de los presidentes que concedió más concesiones mineras cuando la señora Gálvez era comisionada de los pueblos indígenas. Y sin la consulta, que es un tema también muy pendiente. Y que ahora cuando la ley, ella dijo, no puede pasar una ley que reconoce derechos y acaba con las concesiones de 100 años, porque esa ley progresista no ha sido consultada a los pueblos indígenas. O sea, fue una excusa para boicotearla y favorecer a los grandes intereses mineros. Entonces también el tema de la necesidad de defender la ley minera que se pasó el año pasado como resultado de lucha de muchas comunidades y organizaciones sociales, esto lo está tratando de echar para abajo el PRI y el PAN. Entonces esto hay que decirlo también en el debate. Y ahí le quiero interrumpir un poco, doctora, porque ya que empieza a hablar de esta ley minera y en dónde estamos, creo que para entender toda esta situación y las propuestas que puedan venir de las candidatas y el candidato presidencial y empezar a pensar en cómo continuar a lo mejor con estos avances que hemos tenido, por ejemplo, en la ley minera, ustedes también aquí hacen un análisis de en qué situación estamos y cómo se avanzó en cuestiones de medio ambiente en este sexenio. ¿Qué es lo que ustedes evalúan y cómo poder continuar también con estos proyectos? Mira, yo creo que hubo luces y sombras, pero hablemos de las luces. O sea, yo creo que algo muy importante es la prohibición del maíz transgénico, que es, digamos, el maíz es originario de México, el valor va más allá de lo sentimental. O sea, para la seguridad alimentaria mundial, mantener esta diversidad genética es muy importante, porque digamos, a partir de esto se pueden desarrollar variedades de maíz más resistentes a la sequía. O sea, a partir del germoplasma se pueden generar maíces que se adapten a las condiciones de cambio climático. Entonces, digamos, eso sí es responsabilidad mundial, defender el maíz transgénico, que se hizo en este sexenio muy empujado por el CONACYT. Sin embargo, lamento que no pudo pasar, no se pudo mantener la prohibición del glifosato, o sea, se aplazó el cumplimiento. Aquí la presión de las empresas pues nos ganó. Cuando había como un aparente compromiso para pasar a la prohibición, ¿no? Yo creo que estaba el compromiso, ya iba a entrar en vigor y entonces se aplazó con una respuesta que es muy cuestionable, hasta que no haya otra sustancia química que lo sustituya. Aquí lo que necesitamos es un manejo de la milpa, no más sustancias químicas. Pero bueno, esto fue, y digamos algo indudablemente muy importante, fue el tema de aprobación de esta ley minera que acaba con las concesiones de 100 años. La ley anterior da a las mineras un uso preferente al agua y a la tierra, te expropian la tierra, si eres comunidad o pequeño propietario. Se estableció el derecho a la consulta, se prohibió la minería en zonas con estrés hídrico, la minería submarina, que es algo muy fuerte. Entonces se logró pasar esto, digamos, y fue movimiento social de la mano, como en el caso del maíz, de legisladores progresistas del Movimiento para la Regeneración Nacional. Sin embargo, no se tuvo la mayoría en el interior del partido para pasarla a tiempo, y ahorita el PRIAN, o sea, el PRIAN inmobiliario, no sé si me vayan a sancionar, está pidiendo que se regrese a esa ley nefasta de 1992. O sea, pero entonces la lucha a veces es hasta dentro de Morena. Sí, doctora. Desgraciadamente. Contra estas leyes. Esa ley minera tenía el sello Salinas de Gortari. Absolutamente, ¿no? Como la ley de aguas y como la reforma al artículo 27, sí, totalmente. O sea, de vender al país, de dejar a la gente sin agua, literalmente. Como ahora que toca el tema del agua, estamos hablando también que hemos visto proyectos que tienen que ver con la privatización del agua. Un recurso, leyes locales, ya lo hemos visto también en otros estados. Querétaro, Puebla. Exacto. ¿Cómo también ustedes están haciendo estas propuestas en torno y cómo ven esta privatización del agua? Tremenda. O sea, el agua es un derecho humano, lo mandata la Constitución, debe de ser un derecho público, es un derecho ciudadano. O sea,
necesitamos agua, no puede estar sujeto a condiciones de mercado. En Puebla y en Querétaro ya ha generado ganancias de unos cuantos y un montón de problemas para la ciudadanía. Entonces, en el tema de agua hay una propuesta ciudadana de ley y una iniciativa respaldada por varios partidos, obviamente menos por el PRI y por el PAN, de revertir este saqueo del agua. La contaminación del agua es otro tema gravísimo que no se menciona y que la propuesta ciudadana de ley de aguas da elementos para controlarla. Y esta ley pensábamos que iba a pasar en esta administración. También hay un movimiento social muy importante, Agua para Todos, Agua para la Vida. Y es de los grandes pendientes que nos deja el primer gobierno de la 4T. Que esperemos que pase. Creo que hay compromiso de parte de la doctora Sheinbaum, tanto de defender la ley minera, en su programa de trabajo lo dice, como de modificar la ley del agua y acabar con la corrupción en la Conagua. Y es muy importante. Porque claro, están ligadas, ¿no? O sea, si hablamos del agua, si hablamos de la minería, que además termina perjudicando a la población, y es ahí donde hablamos de la desigualdad ambiental. Absolutamente. En Zacatecas y en Sonora, que son estados áridos, las mineras ocupan más agua que la población, por una parte. Y por otra parte, en Zacatecas es tremendo. El tema de contaminación, digamos, tiene muchos años que tuvo lugar el derrame nefasto de Minera México en el río Sonora, como 30,000 gentes afectadas, incluso de Hermosillo. Sin embargo, se cubrió y se declaró en el gobierno de Peña que ya no había problema, que no había contaminación. Cuando hay cánceres, cuando tronó la economía local. Entonces, agua y minería. Y en la iniciativa presidencial que no pasó a Morena, se controlaba más el uso del agua por las mineras, que no solo es cantidad, sino es todo el veneno que echan en los cuerpos de agua. Entonces, esto es urgente. Esto no es los acuerdos de París. Esto, perdón. Lo otro suena con todo bonito, el respeto, ¿no? Bueno, pues vamos todos a París. Suena bonito y nice. El acuerdo de París. Sí, pero hay gentes, hay gran parte de la población que está muriendo, que está afectándose sus modos de vida. Hoy, que es Día del Niño, quisiera decir que hay un problema de salud pública entre niños jornaleros por la no regulación de agrotóxicos. En México están permitidos 250 agrotóxicos, 150 están prohibidos en la Unión Europea. Digamos, y esto genera cánceres, enfermedades del desarrollo, y otras cosas a nuestros niños. Entonces, bueno, si Maine se dice tan pro la niñez, hay que atender a los niños más vulnerables cuidando el medio ambiente. Hay un asunto también, por ejemplo, con todo esto de las concesiones. ¿Qué tan difícil sería empezar a revisarlas? ¿Se trata de voluntad política o es imposible? Recordaba un reportaje que publicamos a finales del año pasado sobre todas estas concesiones que tiene Vicente Fox y sus hermanos, o sea que son cientos de litros por segundo para sus empresas de frutos rojos, que es algo que genera hilo de marihuana. Entonces, ¿es 100% voluntad política? Yo creo que es voluntad política. Yo creo que va a parecer muy fuerte, digamos, porque hay un principio legal de que las leyes no son retroactivas, pero aquí hay una cuestión de derechos humanos y de salud pública. Entonces, yo creo que hay que ser radicales, y cambiar la ley y echar para abajo este sistema de concesiones nefasto. Estas propuestas se las entregaron a quienes aspiran por un cargo público. Se las entregamos a sus responsables ambientales. ¿Qué les comentaron? Ya que estamos hablando de responsabilidad política. En Morena esperamos tener más reuniones con ellos. Tenemos una reunión, porque los temas también están separados. Que son muchos, es una agenda gigantesca. El tema agrícola lo vamos tenemos una reunión con el doctor Verdeguer, que es el responsable de campo, que esperamos sea muy receptiva. Nos reunimos con la maestra Mariana Boy, que es también de la PAOT, con Pedro Álvarez y Casa, que están trabajando con esto, y quedamos de reunirnos más, pero la verdad fue una reunión muy breve. Tuvimos una reunión bastante larga con bastante detalle por parte del PAN. Todo el mundo te dice que sí y que padre. Y también con la coordinadora de campaña de Movimiento Ciudadano, que nos escucharon, nos han dado una escucha atenta, más larga
el PAN y Movimiento Ciudadano tenemos pendiente con Morena, pero esperamos poder acceder a la doctora Sheinbaum y a Jorge Álvarez Maínez. Sobre este asunto del abuso, ahorita hablábamos de políticos que se enriquecieron con esas concesiones, pero también sobre todas estas, que es algo que se tocó, y creo que fue Maínez el que lo hizo en el debate, sobre cómo se absorbe en el agua Bonafont, Danone, las cerveceras. ¿Qué hacer con eso, doctora? ¿Cómo se empieza a poner los límites? Porque, por ejemplo, el presidente López Obrador decía, no, que no se vayan allá a Mexicali, que es donde ya no hay, pero que se vayan a Chiapas. ¿Esa es una solución? No. Y yo creo que no, el único modelo de desarrollo no es el de las grandes corporaciones. O sea, ya bastante hemos sufrido. Digo, yo no creo que Coca-Cola le genere ningún beneficio al país, más bien un montón de males públicos. Digamos, yo no creo que sean imprescindibles estas corporaciones, y creo que el reto es cambiar este modelo extractivista, o sea, de que el crecimiento económico se tiene que dar a partir de acabar con los recursos naturales, a partir de darle todo a las empresas, el derecho que no se le está dando a la gente, al agua, a la tierra, y creo que lo dijo Maínez, el tema, digo que creo que está en posición para ser un poco más radical, ¿no? Claro, no tiene tanto que perder. Exacto. Yo creo que el tema de que el nearshoring, que yo no sé si sea la panacea que se menciona, yo creo que no, se base en dar carta blanca al agua, a la tierra, a la energía, a los minerales. Yo creo que ese es el modelo neoliberal y ya se agotó, ya nos tiene pues sin aguas, con una alimentación tremenda, con problemas de salud pública muy grandes, sin bosques. Digamos, estamos exportando agua junto con el aguacate, y nos quedamos sin bosque en Michoacán. Sí. Y esto agrava la crisis del agua. Entonces yo creo que se requiere darle la vuelta al modelo y pensar en términos de desigualdad. Otro elemento que manejamos en la agenda como marco es denunciar la captura del Estado por parte de las instituciones. O sea, el poder que han tenido la Nestlé, la Coca-Cola, el Grupo México, Frisco, Slim, para hacer leyes a modo, para hacer normas a modo y para evitar, incluso al interior del propio partido, lo vimos como en ley minera, que pasen leyes progresistas, digamos, que se cumpla con los compromisos sociales y socioambientales que tiene la Cuarta Transformación y que yo creo que tiene que cumplir. Sí, porque al final también hablamos acerca de cómo termina impactando a la sociedad. Lo vimos el año pasado con un impacto de un huracán Otis que fue devastador y que sí tuvo varios estragos para las comunidades de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Cómo también hacer ver todos estos impactos que está teniendo y la importancia de hablar de esta agenda socioambiental y que no queden desdibujadas las propuestas que tienen por parte de los presidenciables. Sí, yo creo que el enfoque de nuevo de desigualdad es fundamental y el compromiso es revertir la vulnerabilidad ambiental de quienes más están sufriendo y de quienes menos contribuyen en el tema de cambio climático. Yo decía en un curso que dimos en la UNAM, la gente que sufre el Otis vive en pobreza energética. Sí. O sea, su contribución a las emisiones de gases de invernadero es 0.0001%. Y en los acuerdos de París no se incluye nada sobre atender estas, o casi nada, en atender estas emergencias ambientales que tienen lugar en los países más pobres. Estados insulares, o sea, islas que están desapareciendo. Ya hay una demanda de un niño contra el gobierno de Estados Unidos, porque desapareció su isla y tuvieron que irse como migrantes a Bangladesh. Digo, esto son las víctimas del cambio climático que les aseguro no tuvieron el dispendio de los grandes millonarios que viajan varias veces a la semana en avión, etcétera, ¿no? De los cuales algunos viven en México.
Pequeño detalle. Ajá. No, sí, de que el problema del agua, tú tienes la solución en tus manos bañándote en menos de 5 minutos, No, ¿no? y La vamos idea a- de que el cambio Sí, está en las uno pequeñas mismo acciones. y no allá arriba. No, sí, de que no hay responsabilidad allá arriba. Eso es como parte de la narrativa que yo creo que hay que desarticular y que creo que es una responsabilidad del gobierno de la transformación, pues desarticular también esta narrativa y actuar en consecuencia. Entonces, en conclusión, doctora, está la voluntad, hay que ser radical en materia ambiental. Yo creo que sí. Y hay que tener un énfasis de desigualdad, hay que visualizar la captura política, o sea, qué intereses defienden el status quo y las narrativas de que todos somos responsables, de que hay que poner paneles solares en todos lados, sin ver que paneles solares en todos lados, bien lo dice el doctor Luca Ferrari, implica más extracción de minerales. Si es en el esquema que propone Gálvez de grandes planes, pues esto también va a estar en manos de corporaciones mexicanas y extranjeras. Claudia se pronuncia por un modelo más democrático de energía distribuida, de paneles en los hospitales, en las escuelas, en las casas. Digamos, esto es parte de la solución, pero la solución es disminuir el consumo de los grandes consumidores. Pues muchísimas gracias, doctora Leticia Merino, por habernos acompañado les en este espacio de Café y Noticias. No, qué gusto. Muchas Oiga, gracias. Le están preguntando que si hay alguna página para apoyar, que dónde está, dónde pueden conseguir esta agenda, la agenda socioambiental 2024. Híjole, no traje si se busca en internet, Sí. Agenda Socioambiental 2024, les mando el link, se puede descargar de internet. Perfecto. Tenemos un micrositio. Todos nos busquen las redes sociales de Leticia Merino y Cecilia Navarro, que son las coordinadoras de todo este trabajo de académicos. Pues muchísimas gracias, doctora. De 34 académicos. 34. Muchas gracias.